estamos hablando acerca del mover de Dios en nuestras vidas y de cuánto necesitábamos el mover de Dios, lo que ha sucedido aquí en el tiempo de alabanza y que fácilmente cuando comienzas a orar y a buscar a Dios es un ambiente espiritual el que te rodea, que dices, Señor, ¿qué sucede en este lugar? Es que Dios está en medio nuestro y su Espíritu Santo se mueve en medio nuestro y sacude nuestros corazones. Cuando Él trae convicción a tu vida, entonces uno tiene que decir, Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Me doy cuenta que no depende de mí, no depende de lo rápido que yo corra, no depende de mi valentía, no depende de mi riqueza, depende de que tú tengas misericordia de mi vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, mover de Dios. Y hablábamos acerca de la lluvia de bendición, ¿recuerdas? Lluvia temprana y lluvia tardía, un fenómeno natural que sucede en gran parte de la tierra, pero que simboliza una lluvia de bendición sobre la vida del hombre, sobre nuestros corazones. Estoy orando mucho al Señor. Y ayer sábado en la mañana estaba intercediendo fuertemente por algunas personas que Dios ponía en mi corazón. Pero sabes, cuando oro por alguna persona que no conoce a Cristo o que Dios la está poniendo en mi corazón, no oro al Señor y le digo, Señor, mira qué vida lleva y mira lo mal que le va y mira cómo está su familia. El Señor no me lleva en esa dirección. Lo que estoy orando es que el Espíritu Santo traiga en sí, traiga cordura a las mentes y a los corazones. Espíritu Santo trae convicción a la vida, trae esa mente que entra en sí. Y me acordaba del hijo pródigo, una parábola que aparece en la Biblia, un padre que tenía 2 hijos y el menor de los hijos le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y ese padre, lleno de amor para con sus hijos, le da al hijo menor la herencia. Y la Escritura dice que ese hijo menor se marcha a otra provincia lejos de donde vive su padre, porque no quiere que nadie le vea, no quiere que nadie sepa lo que va a hacer. Y empieza a malgastar la herencia de su padre. Empieza, dice la Escritura, a vivir perdidamente. Y viene un tiempo de hambre a aquella región. Y este joven de repente se encuentra con que no le ha quedado nada de la herencia de su padre y tiene hambre y tiene dificultad, como las dificultades que vienen a la vida. Y sabes, hay un señor de la ciudad que le da trabajo y este joven se encuentra cuidando los cerdos de este señor, en la hacienda de otro hombre y cuidando los cerdos de otro señor. Y dice la Escritura literalmente, y entró en sí. Entró en sí. Es por lo que yo estoy orando, porque hay mucha gente y cada uno está viviendo de aquella manera como quiere, como puede, pero nadie se para a decir, esta es la vida que yo quiero vivir. Esto es lo que realmente yo quiero de mi futuro, de mi familia. Y este joven entra en sí y dice, en la casa de mi padre cualquiera de sus criados vive mejor que yo. Y yo estoy aquí que aún las algarrobas de los cerdos quiero comer. Y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco, hazme como a uno de tus jornaleros. Y este joven entra en sí. Y esto es lo que necesitamos en medio de esta sociedad y en medio de esta generación. Gente que entre en sí y diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál está siendo el futuro que yo me estoy forjando? Porque más de uno probablemente se dé cuenta y diga, esto no es lo que yo decidí. Hay partes que sí, pero hay partes que no es lo que yo hubiera querido. Pero cuando entras en sí, es cuando reconoces que necesitas salvación.
que necesitas que ese padre te reciba con esos brazos abiertos. Y el padre dice que cuando ve a lo lejos llegar a su hijo, va rápidamente y le abraza. Y dice la escritura que hace fiestas y le dice a su criado, matar al cordero más gordo, vamos a traer música, danza, porque yo tenía un hijo muerto y ha sido levantado, porque yo le había perdido y ha sido hallado. Y el padre con unos brazos de amor recoge a ese hijo. Y esta es una enseñanza y una oración que yo quiero transmitir a tu vida, que si estás clamando por alguien, ora, Señor, que entre en sí. Señor, que reconozca que el camino que está viviendo no sirve, no vale, no llega a destino. ¿Recuerdas la semana pasada? Peligro, acantilado. Peligro, acantilado. Pero nosotros somos rebeldes, somos tercos, seguimos caminando y no nos damos cuenta que es un camino que dice peligro acantilado. Y hay veces que ya es demasiado tarde porque caemos en precipicio. Pero tengo que darte una buena noticia. Hemos leído, alma mía, alaba al Señor, porque Él es el que te rescata del hoyo. Así que le doy gracias al Señor Jesús, porque cuando tú estás en caída libre, cuesta abajo y sin frenos, el Señor Jesús es capaz de decir, ven, yo te levanto y te ayudo. Pero como el hijo pródigo tienes que reconocer y tenemos que reconocer, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Y esta es una parte. Ahora, fíjate que la parábola del hijo pródigo no se termina ahí. Hay una parte de enseñanza para el joven que ha vivido perdidamente. Pero últimos versículos, hay un hijo mayor. Y el hijo mayor venía del campo. Y dice que ese joven, el hijo mayor, cuando llega a la hacienda y pregunta a sus jornaleros, ¿pero qué es esa música y esa danza que se oye por ahí? ¿A quién se le está haciendo fiesta? Y le dice uno de sus criados, es tu hermano que ha regresado y el padre está haciendo fiesta. Y el hijo mayor, en vez de alegrarse porque su hermano ha venido a los brazos del padre, dice, pero padre, yo llevo aquí toda la vida, yo te he obedecido siempre. Y tú por mí nunca me has hecho ninguna fiesta, nunca has matado ningún cordero y me has hecho fiesta. Y el padre le responde, hijo mío, si tu casa, esta casa es tuya y todo lo mío es tuyo. Y quiero pararme en esta parte de la escritura, porque una cosa es la gente que no conoce a Cristo por quien tenemos que clamar, pero hay otra parte que somos como los hijos mayores, que vivimos en la casa del Padre, vivimos en la presencia de Dios, hemos conocido el Evangelio, hemos conocido a Cristo, su amor, su misericordia, mas sin embargo el hijo mayor no hacía uso del lugar en el que estaba, porque el Padre le dice, hijo, que lo mío es tuyo, disfrútalo. Y estamos aquí a veces con falta de fe y pienso en mi vida que cuando me he alejado de Dios, menos he oído la voz de Dios. Cuanto más lejos estoy de la palabra, cuanto más huyo de la cruz, he perdido mi percepción espiritual y mi corazón se cerraba. Pero cuanto más me acercaba a Cristo y más me acercaba a su palabra, mi percepción en el Señor, mi fe, mi amor y el disfrutar de la casa de Dios más crecía en mi vida y en mi corazón, iglesia. Pero Pablo estaba hablando en las Escrituras y dice que no andemos en las cosas de la carne, que no vivamos en los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo. Porque los deseos de la carne van en contra del espíritu. Los deseos y mis pasiones muchas veces van en contra del espíritu. Recuerdo otro pasaje de Jesús y esto centra mi corazón porque el Señor dice que los pámpanos no pueden permanecer fuera de la vid.
Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y fuera de mí no hay descanso, no hay paz. Si tú permaneces en la vid, si tú permaneces en Cristo, entonces dice que la palabra que llevarás fruto y que seréis verdaderamente mis discípulos. Ven conmigo, vamos a leer Juan 15. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dile a la persona que tienes a tu lado, separados de Jesús, nada podemos hacer. Separados de Cristo, separados de la luz verdadera, nada podemos hacer. Separados de Cristo no hay nada. Y Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La vid, iglesia, en esta simbología tan sencilla como en una planta que trae un fruto súper bueno, las uvas, pero la vid está hablando que es Cristo. La cepa, la raíz es Cristo, es la fe en el Señor Jesús y en su obra en la cruz y en el poder de la resurrección. Porque el mensaje que todo cristiano transmite no solamente es que hubo un hombre enviado por Dios que puso su vida por nosotros y que murió en la cruz, sino que al tercer día dicen las Escrituras que la tierra tembló y la piedra que guardaba el sepulcro se movió y Jesucristo resucitó. Y ese es el poder de la resurrección y el poder de la fe, que todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de un cuerpo y de una resurrección espiritual, de una muerte en nuestras vidas y a una resurrección a vida nueva y a una vida diferente. Esa es la diferencia de vivir una vida sin Cristo a vivir una vida en medio de la fe. Porque Cristo en su amor nos levantará, nos restaurará y nos dará vida. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Y en esa vid, en esa raíz, se sustentan las ramas, que son los pámpanos. Y las ramas son las que van a llevar el fruto. Y está hablando de la vida de los creyentes. Porque nosotros somos esas ramas injertadas en la vid verdadera, que estamos en Cristo. Como iglesia, cada uno de nosotros formamos parte de esas ramas de la vid que estamos llevando fruto para el Señor. Y dice la Escritura, y el Padre es el labrador. Dios Padre está cuidando y está guiando nuestras vidas. Estamos en una fe firme en Cristo y Dios Padre está cuidándonos. Y está guiando y está fortaleciendo. Por eso toda vida que está cerca del Señor no se perderá. Toda vida que está cerca del Señor y que permanece en el Espíritu va a recibir vida y restauración de todas las cosas, iglesia. Cristo hace todas las cosas nuevas en nosotros. Amén. Pero dice que el labrador dice que quita los pámpanos, quita las ramas donde no hay fruto. ¿Qué estamos diciendo?
que como creyentes a lo mejor podemos venir, pero esas ramas no están teniendo fruto ninguno. Y dime tú a mí, ¿para qué sirve una vid que tiene ramas y algunas de ellas no están dando fruto? Están ocupando un lugar y dice que el labrador viene y las quita, mas limpiará las que han quedado, iglesia. Pero esto me habla, como estábamos hablando del apóstol Pablo, cuando dice: no andéis en los deseos de vuestra carne, porque los deseos de la carne van en contra del espíritu. Y sabes, hay una lucha en nuestro interior, porque por un lado tú quieres creer, tú quieres vivir una vida cristiana, pero hay una vida y una carnalidad y unos deseos que no, ¿para qué? No va a servir de nada. ¿Para qué seguir los caminos del Señor? Esta es una fe como podría ser otra fe cualquiera. Y empieza a venir el enemigo a torpedearnos la mente y a poner incredulidad en nuestro corazón. Pero es mentira, porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, todo lo hace nuevo, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y hay una contraposición entre la carne y el espíritu para que no hagáis lo que queréis. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5:16, solamente para que lo anotes y lo puedas leer en casa. Y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a hablar de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Está hablando de desórdenes en el área sexual. Pero luego habla de idolatría, habla de hechicerías, gente que busca en lo oculto. Gente que es supersticiosa, que cree y busca amuletos en su vida, o comienzan a decir las influencias de la luna y las influencias del sol, que empiezan a buscar en cosas que no están dentro del orden de Dios. Idolatría, hechicería, y sigue también hablando. Enemistades, ahora empieza con la conducta de las personas. Sabes que vivir en tus propios deseos y en tu propia carne, dice que se manifiestan enemistades, contiendas, iras, celos, divisiones. Por eso en muchas familias y en muchos hogares surgen pleitos, enemistades, iras, el celo, tener celo de unos contra otros. Y eso, iglesia, es obra de mi carne y de mi yo. Cuando no quiero someterme a Cristo y a su palabra, viene mi yo, viene la gema y empieza a decir porque tú, y hablar mal y causar divisiones. Pero esos son frutos de mi carne. Y por eso dice Pablo, hay una contraposición entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, porque mi carne tiende hacia lo malo. Pensamos en los pecados capitales, pero todo aquello que se aleja de lo establecido por Dios está quebrantando nuestras vidas y nos empequeñece y nos debilita. Y sigue diciendo, envidias, homicidios, borracheras y orgías. La gente que solamente busca placer en borracheras, en orgías, en cosas completamente desordenadas. En medio de borracheras, iglesia, uno pierde el control. Y cuando tú pierdes el control, pierdes el dominio de tus actos y de lo que haces. ¿Cuánta gente no se encuentra metida en reyertas dentro del mundo de la noche? O quizás fíjate en algo tan sencillo, pues hemos salido con unos amigos, pero estás en el lugar equivocado y en la hora equivocada, con gente equivocada. ¿Y cuánta gente se ve metida en reyertas cuando su lugar no era ese? Pero en medio de esas situaciones, ¡pumba!, vienen. Y el diablo al más inocente a veces, ¡pumba!, le caza. Pero si uno no está en esos sitios, uno se libra. Iglesia, estaba viendo con mi hermana un programa hace unos días acerca de violaciones que están habiendo en medio de toda España a través de una droga, el burundanga. Llegan las jóvenes en algo tan sencillo como tomar algo con unos amigos y los propios amigos, gente que se manifiesta amiga tuya y cercana a ti, le dan drogas, ya sea en las bebidas, ya sea a través de la piel, y te elimina tu voluntad.
de tal forma que ya han estudiado dónde viven esas jóvenes y consuman violaciones, roban carteras. Pero me estoy refiriendo que cuando uno está en ese ambiente de perdición, perdición viene a tu vida. Por eso Pablo dice, no caminéis, dice, y habla. Me gustaría que, Ainhoa, tú lo proyectas, cielo, porque dice 5:21, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque Pablo no cierra la lista de acciones en la vida del hombre que obran para perdición en medio nuestro. Dice, y cosas semejantes a estas. Así que mete en este saco cualquier cosa que esté llevando tu vida a perdición, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Y ahora pasa Pablo a decir, pero las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate qué diferencia es vivir una vida perdidamente, y Pablo desarrolla un montón de situaciones en las que se puede encontrar una persona. Pero cuando venimos a Cristo y cuando vienes a una fe verdadera, por eso no estamos predicando nada del más allá ni una secta. Estamos predicando realmente una vida de orden y una vida que nos va a llevar a bendición. A bendición. Yo no hablaría esto si yo no hubiera experimentado en mi propia vida momentos de perdición como hijo pródigo, pero haber venido a los brazos del Padre y haber encontrado sus brazos de amor en mi vida. Amén. ¿Qué es el amor? Tener amor en tu vida es como el amor de 1 de Corintios 13, cuando dice el amor todo lo sufre, todo lo puede. El amor nunca va a dejar de ser. El amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, ni orgulloso, ni vanidoso. El amor nunca va a dejar de ser. Amén. El amor verdadero de alguien que mira a los ojos a otra persona y realmente es capaz de ceder en su vida por amor a. No mirando mi propia autosatisfacción, sino mirando cómo ayudar y favorecer. Ese fue el amor de Cristo, la compasión de Jesús, al mirar con ojos de amor a esta humanidad y a nuestras vidas. Si Jesús hubiera esperado que este mundo le abrazara, jamás hubiera muerto por nosotros. Pero a través de la ira y el odio, Jesús siguió amando. Y ese es el amor, ese es el fruto del Espíritu en mí, el amor, el gozo. Pablo dice, regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos, en Filipenses. La paz. Jesús dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz, no momentánea, sino duradera y persistente de la obra de Cristo en mi vida y en mi corazón, iglesia. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz de Dios va a guardar tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia. Sed pacientes unos con otros, no os quejéis los unos contra los otros. Paciencia necesitamos en nuestras vidas para esperar las promesas de Dios. Paciencia necesitamos, dice la Escritura, para con los ignorantes y los extraviados. Hay gente que te va a decir cada burrada, pero tú tienes que pacientemente confiar y esperar. Señor, yo sé que tú vas a tocar esta vida y este corazón. Pacientes para esperar, dice, la venida del Señor, porque ya Pablo en su tiempo sabía que Cristo regresaría de nuevo, y dice, así como el labrador está esperando para obtener el precioso fruto que viene después de la caída de la lluvia temprana y lluvia tardía, así la iglesia está esperando pacientemente el regreso de nuestro Señor. Pero fruto del Espíritu es tener paciencia, benignidad y bondad,
me habla de ser gente buena y sin doblez. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente seamos gente buena y sin doblez. Y gente que busca hacer el bien sin esperar nada a cambio. Que tú puedas mirar a los ojos de una persona y saber, esta persona no me engaña. Realmente lo que piensa me lo está diciendo. No hay doblez en ella. Mansedumbre y templanza, termina el apóstol Pablo. La mansedumbre y la templanza es un carácter equilibrado, fuera de iras, fuera de contiendas, un carácter realmente tranquilo, un carácter prudente ante todas las situaciones. Y créeme que tú y yo necesitamos mansedumbre y templanza, porque necesitamos tener un carácter equilibrado, prudente y sabio en nuestras vidas. Y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a ir en contra vuestra si vosotros manifestáis este carácter en Cristo? Si tú manifiestas ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre y esa templanza, ¿quién va a ir en contra de ti? Pero los deseos de la carne van a ser en contra de los deseos del Espíritu. Por eso dice, haced prevalecer las obras del Espíritu. Entra, envuélvete en Cristo y en su palabra. Y así es Dios Padre cuando viene a buscar fruto en ese pámpano, en esas ramas. Así es el Padre y dice, el que permanece en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, yo estaré con él. Porque separados de mí, iglesia, separados de Cristo, no hay amor que valga. No hay gozo que valga. No tienes más que salir por la calle y ves a veces miradas tristes, miradas de angustia, miradas deprimidas, lánguidas. Solamente Cristo puede traer el gozo que tú y yo estamos necesitando, iglesia. Pero me gusta porque el Señor está diciendo que viene Dios y que viene a limpiar esa vid. ¿Cuántos recuerdan aquella predicación que di acerca de la poda? ¿Cómo es necesario podar una planta? Porque cuando el Señor dice que limpiará la vid, está diciendo viene a podar la vid. Y podar me está hablando de traer limpieza, porque cuando tú vas a coger una vid necesitas limpiarla. Necesitas quitar todas las ramas secas que se han quedado, todo lo que se ha deteriorado. ¿Para qué se hace una poda? Para que sea mucho más fuerte la floración y los frutos de esa vid. ¿Cuándo se realiza una poda? Se realiza en el tiempo de la parada de producción. Nunca cuando está en florecimiento y nunca cuando está teniendo los frutos. Si tú podas una vid cuando está echando los frutos, te has quedado sin frutos. Pero la poda viene cuando hay un receso y cuando se para. De la misma forma el Señor tiene que venir y limpiarnos y limpiar nuestras vidas. Limpieza es necesaria. Quitar toda hoja seca, quitar todo lo que se ha quedado viejo en nuestras vidas. Y viene el Señor trayendo limpieza. ¿Estamos dispuestos, iglesia? Porque si queremos permanecer en Cristo y si queremos tener un mover de Dios en nuestras vidas, porque de eso estamos hablando desde la semana pasada, mover de Dios. Y estábamos cantando que se abra el cielo, Señor, que venga tu reino. No hay cielos cerrados, Señor, tú te mueves aquí, pero para que haya un mover de Dios, tiene que haber limpieza en nuestras vidas. Y el Señor empieza a podar. Ay, Señor, es que me duele. ¿Por qué me haces esto? Porque es necesario. Porque si tú quieres llevar más fruto y quieres llevar más bendición en tu vida, va a ser necesario podar y quitar todo aquello que está dañado, marchitado y que está impidiendo tu crecimiento. Hablábamos hace tiempo acerca de todos los tipos de poda y hay una poda de formación.
Cuando tú vas a podar una planta, en el comienzo, cuando es jovencita esa planta, lo que se trata es de buscar un buen desarrollo de la planta para que crezca homogénea y equilibrada. Y en el primer tiempo de una planta es necesario una poda de formación. De la misma forma, cuando tú y yo venimos a Cristo, necesitamos que nuestras vidas sean podadas y todo lo viejo salga fuera y todo lo nuevo de Dios venga a nuestras vidas. Salimos de una vida de pecado, salimos de una vida que no es orden ninguno y Cristo viene y ordena nuestros corazones y empieza a quitar todo lo que no sirve. Es una poda de formación para que esa planta tenga un buen desarrollo y crezca fuerte. Siguiente tipo de poda era de conservación o reestructuración. Cuando viene alguien a podar una planta para su conservación y reestructuración, lo que se busca es la eliminación de todas las ramas secas y dice que evita el envejecimiento prematuro de la planta y hace que una planta permanezca fuerte y sana. Así el Señor va a venir a podar nuestras vidas para que no nos envejezcamos espiritualmente. Siguiente tipo de poda era la poda de raleo. Y es cuando la planta está creciendo y tú no has visto que hay ramas que sobresalen unas de las otras. En casa de mis padres hay un olivo y ese olivo cada año se pone más grande. Y ¿sabes qué? Cuando viene alguien a podarlo, hay ramas del olivo que han crecido muy altas, muy altas. Y lo que sucede es que el sol llega hasta esas ramas, pero el sol no entra dentro del interior de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Que esas ramas de fuera están siendo muy fuertes, pero por dentro se está secando, porque no permite que el sol penetre por completo en el olivo o que el sol penetre por completo en la planta. Así viene el Señor también a limpiar nuestras vidas, porque tal vez hay picos de orgullo y tal vez estamos sobresaliendo en cosas que no debemos y hay áreas de nuestra vida que necesita ser cortado y equilibrado. Ninguno tenga más alta estima de sí mismo que la debida, sino considérense los unos a los otros como superiores a sí mismos. Y el Señor habla de una humildad. Por eso a veces viene poda de raleo, donde nuestro orgullo y nuestra vanidad es cortada con situaciones y con problemas. Pero lo hace el Señor para que nuestro interior también sea lleno de Él. Si no, esos motivos de orgullo y de vanidad en nuestras vidas impedirían un crecimiento interior y un equilibrio verdadero de lo que Dios tiene en mi vida. Si yo entro en orgullo o en vanidad por mi saber, o por cómo yo desarrollo mi talento, o por cómo Dios me usa, estoy haciendo más grande la habilidad o lo creado que al Creador. Y Dios es lo más grande en nuestras vidas, pero a veces entramos en ese orgullo interior y tiene que venir el Señor a limpiar y a podar nuestras vidas. Esa es la poda de raleo. Y hay una última que yo quiero hablarte, hay más, pero quiero hablarte de la poda de rejuvenecimiento, porque esta poda es la más importante en una planta. Porque habla de una planta que se ha envejecido, que se ha enfermado. Y dice que tienen que venir a limpiar y a quitar casi todas sus ramas. Y es más, hay que venir hasta con insecticida porque es una planta que ha enfermado. Y esa poda es fuerte. Y yo estaba pensando, Señor, cuántas vidas espiritualmente se han deteriorado por no permanecer en la vid, por no permanecer cerca del Señor, por no permanecer y estar firmes en una fe y una vida en el Espíritu y un buscar de Dios. Hay vidas que se han deteriorado y tiene que venir el labrador y tiene que empezar a cortar y a sanear. ¿Sabes? El diablo viene para hurtar, matar y destruir. El diablo viene en nuestras vidas para inyectar virus y bacterias en la planta, en nuestras vidas. El diablo viene a traer a nuestros corazones malos pensamientos.
viene a traer a nuestras vidas todo lo malo y viene a buscar que tú y yo nos apartemos de Dios. Y tiene que venir el labrador y echar insecticida en esa planta y decir, esta está al límite, se me muere. Pero el Señor, en su gran misericordia, en el tiempo aceptable, en el día de salvación, viene a nuestras vidas. Por eso Jesús estaba diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo aquel que permanece en mí y yo en él, éste va a llevar mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Nada podéis hacer. Separados de Cristo. A veces hay gente que tiene, no es que mi hermano, no es que mi padre está muy cerca del Señor y yo sé que esa oración me llega. Pero ¿por cuánto tiempo la misericordia de Dios te va a amparar? Llega un punto en que cuando se es presentado el Evangelio, cuando Cristo se presenta en nuestras vidas, tú y yo tenemos que tomar la gran decisión y el desafío de decir, ¿sigo o no sigo? Aun cuando mis padres vinieron al Señor y nosotros asistíamos a la iglesia e íbamos a la escuela dominical y estábamos con ellos, llegó un tiempo en nuestras vidas de tomar una gran y fuerte decisión. O dejo todo o me enrolo en el camino del Señor. Pero yo descubrí a un Dios lleno de amor y lleno de misericordia para mi vida, que me ofrecía mucho más de lo que este mundo me podía ofrecer, iglesia. Y en el momento en el que el Señor viene, no digas no, abrázale con todo tu corazón, iglesia. Amén. Por eso es necesario que para tener un mover de Dios, tú y yo permanezcamos en Él. Y Dios se va a revelar a nuestras vidas y el Señor va a hacer que tú y yo llevemos fruto. Porque realmente lo que se busca en una vid es el fruto. Y el Señor Jesús quiere que tú y yo llevemos fruto de bendición en nuestras vidas, en nuestros hogares. Cuando el Señor viene a limpiar nuestras vidas, cuando el Señor viene a sacudir nuestros hogares, lo primero que tengo que hacer es pararme y decir, Señor, ¿qué quieres tú con nosotros? ¿Y qué quieres tratar tú en mi vida? ¿Me estás formando? ¿Estás cortando en mí esas ramas? ¿Estás cortando en mí esos motivos de orgullo y de vanidad que no sirven para nada? ¿Estás metiendo insecticida porque hay cosas que no están bien en mi vida y el diablo viene para hurtar, matar y destruir? Yo no voy a darme la vuelta, yo voy a mirar al Señor y decir, Señor, trata con mi vida. Señor, sigue guardando mi vida, sigue guardando mi corazón, porque la realidad, iglesia, es que tú y yo estamos en la casa del Padre y el Padre nos dice, todo lo que hay en mi casa es tuyo. El amor, el gozo, la vida que solamente Dios da, aquí la tenemos, iglesia. En Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en